Bienvenido, Luis Vicente, adelante. Bien, la verdad que un placer para mí estar aquí y poder compartir con ustedes un rato nuestra visión sobre el sector, sobre los escenarios. Evidentemente hoy enfocados en el sector turismo, pero en principio los escenarios de prácticamente cualquier sector en Venezuela hacia el futuro, pensando un poco en hacia dónde vamos. Y cuando digo que pensando en hacia dónde vamos, me da igual si es el sector turismo o el sector industrial o el sector comercial. El tema es que partimos todos los sectores de Venezuela de un mismo punto, y el punto es la crisis. O sea, nosotros estamos en una crisis, pero no es una crisis convencional, es una matraca de crisis. En efecto, la pudiéramos definir como la crisis más importante que ha vivido Venezuela en toda su época o en toda su etapa republicana. Nunca el país ha tenido una situación tan difícil fuera de una guerra, o sea, fuera de la guerra de independencia o la guerra federal. Los números son, digamos, demoledores por donde los mires. O sea, tiene un país que tiene un fenómeno hiperinflacionario, lo que lo convierte en el país de la tasa de inflación más alta del mundo en este momento por mucho, y además compartiendo honores con Zimbabue como el único país en hiperinflación en el siglo XXI. Una destrucción de ingresos brutal. Y obviamente esa situación de crisis genera que cuando tú le preguntas a los venezolanos hoy qué es lo primero que te viene a la mente cuando te digo Venezuela, la respuesta ha cambiado dramáticamente alrededor de la historia. Yo cuando estaba chiquito, tú decías Venezuela, no importa dónde fuera, y todo el mundo lo primero que te decía era petróleo. Pero además, petróleo en positivo, petróleo en crecimiento, en plata, en recursos, en dinero, en capacidad de desarrollo. Más adelante, tú decías Venezuela, cuando estaba adolescente, y la gente te decía mi universo. O sea, eso era, las mujeres bellas, espectaculares, que ganaban todos los concursos de belleza. No importa donde tú estuvieras, eso era básicamente el símbolo de Venezuela. Más adelante, tú, no importa dónde estuvieras, tú ibas y agarrabas un taxi en Estambul y tú decías que eras de Venezuela, y lo primero que te iban a decir era Chávez. En un cambio entre Irene Sáenz y Chávez. A ver, había un referente que te venía automáticamente a la mente. Pero hoy, cuando tú dices Venezuela, para el 88% de los venezolanos y probablemente para casi todo el resto del mundo, lo primero que te viene a la mente es crisis. Eso es lo que hoy tenemos en la mente al pensar en Venezuela, crisis. Y obviamente la crisis no es un mensaje positivo. Sí, a nadie le gusta ser, digamos, representado por la crisis. Y la verdad es que yo soy un poco alérgico a los libros de autoayuda, a los motivadores de autoayuda. O sea, me da un poco de alergia a la cosa. Por lo tanto, tendría que decir que cualquiera que me venga a decir que tener una crisis de pinga me provoca matarlo. No es de pinga. Partamos básicamente porque no es chévere tener una crisis. No es una nota. Es distinto el concepto o el approach frente a ella. Y es entender cómo puedo superar esa crisis, cómo puedo surfear esa crisis, cómo puedo tomar ventaja de esa crisis, qué es nuestro rol en el medio de ella. Ahora, eso no quiere decir que es chévere. La crisis es oportunidad, sí, pero hay que echarle una bola. Pues bien, de eso se trata. ¿Cómo vamos a construir encima de esa crisis? Entendiendo que la vivimos.
que no la podemos esconder, que estamos frente a ella, que tenemos un montón de retos. Quizás lo primero, interesante para mí, es entender que nosotros no vivimos una crisis por primera vez ahora. Nosotros hemos vivido crisis a lo largo de toda nuestra historia. Podemos decir que esta es más fuerte o más débil, pero no es verdad que nosotros somos nuevos en esto de la crisis. Venezuela surge de una crisis. ¿O es que no era una crisis cuando llegaron los españoles y le cambiaron todas las reglas de juego a los actores que estaban aquí, a los indios? Eso era una matraca de crisis. Como fue una crisis después sacar a los españoles, porque la guerra de independencia no fue más que eso, una super crisis. Por cierto, que nos enseñan de chiquitos que eso era una guerra espectacular, fuimos maravillosos para liberarnos, y resulta que esa fue la guerra de independencia más espantosa de toda América Latina, la más larga, la de la matazón más fuerte y la más ineficiente. Esa es la verdad concreta. 17 años de guerra de independencia, una matazón, donde además los venezolanos, digamos, hasta que Miranda agarró y sacó la bandera y la sacó para más o menos decirle a la gente: coño, pana, se dispara para allá. O sea, no te dispares adentro, coño, es para allá. O sea, tú ves esto, cuando un carajo que tenga esta bandera, no le dispares, por favor. O sea, nuestra historia está llena de esas crisis. Yo, la que recuerdo más, por supuesto, si tú le preguntas a mi esposa, te va a decir que la que vivimos hoy es la crisis más espantosa de la historia de la humanidad. No hay nadie que haya vivido una cosa peor que la que ella vive en esta crisis, porque es la de ella. O sea, es tu crisis actual y por lo tanto esta es la peor crisis del mundo. O sea, ¿qué te importa la otra crisis si esa no la está viviendo? Ahora, yo me recuerdo mi crisis, por ejemplo, la que yo más recuerdo ni siquiera es esta. Me recuerdo la crisis de 1983, el Viernes Negro. En la universidad me agarró esa crisis. Y cuando yo hablo con mis alumnos, que están todos deprimidos en la universidad por la crisis que vivimos, porque no hay leche, no hay harina pan, o cuesta un pullero conseguir un ticket para ir a Margarita. Es decir, esa es su crisis actual. Yo le digo: esa vaina no es nada, viejo. Cuando yo estaba sentado en ese mismo pupitre donde estás tú, en Venezuela no había whisky. Coño, eso sí es una crisis. Eso era una crisis. Y esa crisis que nosotros vivimos en 1983 y varios años después, es una crisis que hoy recordamos con todo su impacto negativo, pero también que generó un montón de cosas que hoy vale la pena recordar. Por ejemplo, de esa crisis proviene el desarrollo o el redesarrollo de un montón de sectores, industrias y productos que hoy puedes conseguir en todo el mundo y que son producidos en Venezuela. De esa crisis se produce el relanzamiento de la industria de ron, porque para poder compensar la ausencia y vacíos que generaba la incapacidad de importación de whisky, al principio tratamos de beber un brebaje imbebible que se hacía en la zona franca industrial de Paraguaná, que se llamaba Blender's Pride, que trataba de ser un whisky y era una vaina espantosa, y después aprendimos que mejor era beber ron. Y arrancamos bebiendo triple filtrado La Florida. Y fuimos entendiendo que en la industria de ron en Venezuela había un montón de oportunidades de desarrollo y de creación. Hoy, el ron venezolano es quizás el ron más importante en el mundo. O sea, hoy, que no lo era. O sea, teníamos producción de ron, pero jamás estábamos ni cerca de poder ostentar, primero, el sello de calidad que sí teníamos en cacao y sí teníamos en chocolate y hoy también mantenemos y expandimos, sino que además lograste colocar el ron venezolano en la mente de los consumidores en todas partes del mundo. Igual si estamos hablando de un bar en Madrid
o si estás hablando de un restaurante de lujo en Tokio o en Estambul. Y ese ron hoy, por ejemplo, domina, en el caso de Francia completo como país, el nada más y nada menos que 60% del volumen total de ron de lujo en Francia. Además, con una marca, que es distinta a la marca venezolana que domina la escena del ron en los Estados Unidos, que también es venezolana y es distinta a la que domina el mercado francés. ¿De dónde viene todo eso? Viene de una crisis, viene de la respuesta a la crisis, que es qué hacer para subsistir, qué hacer para llenar los vacíos que nos genera esa crisis. Hemos hecho muchas cosas a lo largo de estos años para superar nuestras crisis, y ahí mucha gente ha sucumbido, en efecto, y se han destruido empresas, fortunas, ha emigrado gente, todo eso ha pasado. Como también ha pasado que hemos desarrollado proyectos distintos, hemos generado desarrollo y innovación, y ha habido creatividad en el proceso. Y hoy hay un montón de cosas que están pasando gracias o a pesar de esa crisis. Al final, lo que creo que es importante o relevante es buscar cuáles son los factores de éxito en aquellos que han logrado superar esa crisis. Y lo que voy a conseguir cuando empiezo a buscar ese elemento, lo primero que vas a conseguir es que las personas que han superado crisis, igual que las empresas, han tratado de entender la crisis en su justa dimensión, sin las pasiones, digamos, la rabia, la política, los deseos o los miedos. Simplemente intentan entender qué ocurre para poder tomar la segunda cosa, que es actuar. Porque quizás la peor de las estrategias en crisis es quedarse paralizado como conejito alumbrado para que venga a agarrarte por la oreja y llevarte facilito. Cuando entonces no te destruye, como alguno de los expositores anteriores mencionó, no te destruye la crisis, te destruye tu inacción, te destruye tu incapacidad de tomar decisiones para enfrentar o surfear esa crisis. Te destruye el competidor que es capaz de olfatear qué se va a hacer para surfear esa crisis. Y entonces, bueno, terminas destruido por tu inacción. Al final, la acción y también la construcción de escenarios que nos permitan tomar decisiones distintas dependiendo de lo que estamos viendo al frente, nos pueda mantener en la acción, mantener activos. Las debilidades se pueden convertir en fortalezas además espectaculares. Yo tengo mi anécdota personal. Si usted analiza mis condiciones personales, la verdad es que prácticamente ninguna sería para concluir que yo puedo ser un conferencista internacional. Esta voz empezando, para empezar. ¿Y de dónde viene? ¿Saben de dónde viene? Que resulta que el primer día de cada semestre en la universidad, los papás creen que los estudiantes van a enterarse cuáles son los profesores, o a ver cuáles son los libros que les recomiendan, o para hacer equipos con los compañeros. El primer día de cada semestre, el rito es salir corriendo para el cafetín a ver cuál es la nueva más buena que acaba de llegar a la universidad, para ver si puede salir con ella. Y el rito de ella es ir al cafetín para ver si algún nuevo bueno le invita. Eso es el primer día de la universidad. Bueno, yo tenía un problema con el rito, que un par de amigos míos, súper amigos, mis panas extremos, eran hijos de italianos. Y por alguna razón extraña que yo no conozco, los hijos italianos siempre eran altos, papiados, buen mozo y con real. Todo lo que no era yo. ¿Qué tenía que hacer para ir al cafetín y poder salir con algo el domingo? Coño, ir antes que los italianos. Me tenía que parar más temprano y llegar primero. Con lo cual, empíricamente entendí y aprendí algo
que luego aprendí con mucho más profundidad de Salomón Cohen. Cuando un día un amigo ya mayor le dijo: coño Salomón, tú podrás venir a mi casa, porque yo quiero que mis hijos, que son un poquito, están un poquito veletas, entiendan de ti el secreto del éxito. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser exitosos? Y Salomón le respondió: no tengo que ir para ningún lado para esa vaina. Ese secreto del éxito es facilito. Dile que se paren a las 5 de la mañana a hacer lo que tengan que hacer. Y si no tienen nada que hacer, que se paren a las 5 de la mañana a buscar qué hacer. Entrar al cafetín era un reto. Porque bueno, por supuesto, a ti siempre te gustaba la bonita, que era la más peluda. Después de que llegabas a ella por alguna de las metodologías que hubieras aprendido, tenías 3 opciones, 3 alternativas a la pregunta si quería salir contigo el viernes. La primera, que te dijera que sí, en cuyo caso coronaste. No me pasaba tantas veces. La segunda es que se te quedara mirando de arriba abajo con cara así como de asco y te respondiera: pana, o sea, multiplícate por 0. O sea, yo no salgo contigo ni en grupo, huevón. En cuyo caso también habías resuelto el problema. ¿Por qué? Porque entonces empezaba a funcionar lo que los economistas llamamos la teoría de the second best. La segunda, la tercera, aunque fuera de la 15ª, coño, pero con alguien ibas a salir el viernes. Entonces resolvías el problema. El peor escenario era el tercero. Cuando la niña te decía: coño, de aquí al viernes, mañana es lejísimo, vamos viendo, como Eudomar Santo, mientras vaya viniendo vamos viendo. Lunes, martes, miércoles, a la MK, chocolate, cafecito, llamada por teléfono, concentración total de perro. El domingo, el viernes, 8 de la noche no ha llegado, 9 de la noche no ha llegado, a lo mejor a las 9:30 llegó, a lo mejor salió contigo, pero hay una probabilidad gigante que a esa hora no saliera contigo. Y tú te quedabas en tu casa viendo, no sé, la isla de la fantasía. Porque a esa hora no salías tú ni con el pescado más feo de tu salón. No estabas preparado para los escenarios alternativos. Yo tengo a mis hijos, mi esposa se pone furiosa cuando cuento esto, pero los tengo entrenados. Afortunadamente, los tipos salieron hasta bonitos, gracias a la mamá. Salieron bonitos, y yo salgo con ellos dos solos y yo veo a la gente, me mira y dice: esto pues bien, los tipos salieron bonitos, pero no importa. Yo siempre les he dicho: si a usted le gusta esa bonita, clávese ahí, échele pierna, no desfallezca, coño, pero invite una feita también, por si acaso. Tenga su escenario alternativo cuadrado, porque uno nunca sabe. ¿De qué se trata? De tener claro que el futuro es incierto. No importa si estás en crisis o en bonanza, el futuro es incierto y tienes que estar preparado para los diferentes escenarios que se te pueden enfrentar. Por lo tanto, cuando hablo de la crisis, hablo sin duda de una oportunidad y de un riesgo. Las dos cosas están ahí. Podemos pensar que Venezuela en los próximos 6 meses a 12 meses va a vivir una etapa de recuperación relevante que nos permite ser optimistas frente al futuro de corto plazo. No. Qué pena, pero no es verdad. Es decir, no. Es decir, nos encantaría, y me encantaría decir que estamos al borde de un cambio que va a producir la reestabilización del país. Pero resulta que eso es inconsistente. Si estuviéramos al borde del cambio que luego produce la reestabilización del país, los próximos 12 meses serían terriblemente malos. ¿Por qué? Porque salir de una crisis exige pagar. Tienes que pagar para salir de la crisis. Y tú
no has empezado todavía a pagar. O sea, todo lo que te ha pasado hasta ahora no vale, está en otra moneda que no se acepta en la salida de la crisis. Cuando haces lo correcto como país y cuando impactas en el modelo de desarrollo, comienzas a pagar. Es como tener apendicitis. No importa lo que te haya pasado antes, para resolver el problema, el médico te va a decir que tienes que operarte, tienes que pagarle la consulta para que te diga que te va a operar, después tienes que pagar la operación en la caja de la clínica, después tienes que meterte en el quirófano, te tienen que poner anestesia, te va a doler después cuando se quite la anestesia, vas a correr el riesgo de la operación y vas a estar un par de semanas que no puedes trabajar, y entonces después resuelves el problema. Pero tú tienes que pasar por la fase del ajuste, y el ajuste es un proceso traumático, y nosotros todavía no hemos pasado por la fase del ajuste. Tú has vivido la crisis, estás viviendo los dolores de la enfermedad, todavía no estás recibiendo el dolor postoperatorio porque no te has operado. Pues bien, eso quiere decir que nuestros próximos meses no son tampoco meses de crecimiento ni de estabilidad, son todavía un tiempo de ajuste si empezamos el ajuste, y son si no tiempos de dolor porque no te has operado. Cualquiera de los dos casos significa que nosotros no estamos todavía cerca de la reestabilización del país y que todavía falta tiempo antes de poder ver una recuperación o reestabilización de esa economía. ¿Qué significa eso? Significa entonces que abandonamos. Depende. Para algunos, la decisión frente a esta información que les estoy dando es que debemos abandonar. Y muchos huyen. Huyes del riesgo, abandonas, cierras, te vas. Y yo no voy a criticar absolutamente a nadie que tome esa decisión, porque cada quien es absolutamente libre de buscar la felicidad ahí donde piensa que está. El tema es que yo no tengo ahorita una conversación para ellos, sino la tengo para ustedes que están aquí, que han decidido una segunda opción, una alternativa distinta, que es la alternativa de permanecer, de enfrentar, de surfear la crisis, de estar ahí presentes a pesar de ella. De nuevo, no estoy diciendo que ustedes son mejores que los que se fueron. Lo que estoy diciendo es que mi discurso y mi conversación es con ustedes. Por lo tanto, siendo con ustedes, el primer elemento es entender por qué vale la pena estar, o por qué pensamos que vale la pena estar a pesar de la crisis. Y voy a conseguir un elemento que no tiene que ver, de nuevo, con libros de autoayuda. Es muy simple, con data. Venezuela vive en este momento un fenómeno hiperinflacionario. Hay 57 casos, o sea, estamos hablando de unos 54 casos de países que tuvieron o tienen, en el caso venezolano, hiperinflación. Esos casos han sido absolutamente estudiados. Todos han sido estudiados, registrados con detalle, porque en realidad los economistas nos entrenamos ¿para qué? Para evitarlo, porque resulta que la hiperinflación es como la polio. A esta altura del partido tenía que ser una enfermedad erradicada, porque no tiene ningún sentido que un país tenga hiperinflación en este momento, porque la medicina es conocida, demostrada, se ha aplicado en los 57 casos de hiperinflación previa y en todos los casos resolvió el problema. Ahora, la diferencia es que esos 57 países se dividen en dos clústeres: los que se tomaron la medicina rapidito y los malaconductos, que se tomaron la medicina después de intentar un montón de otros brebajes caseros, brujería, ramazo, y al final terminaron en la medicina. El tiempo de diferencia en la solución del problema no tiene que ver con el efecto de la medicina, sino con el momento en el que te la tomaste. Y entonces, en ese primer clúster, en 2 meses el problema estaba resuelto. Y en el segundo clúster se demoran 2 años en resolverlo. Quiero decir que si ese segundo clúster
duró 2 años en resolver en promedio su problema, con algunos casos extremos como Nicaragua, que duró 5 años, es el único caso realmente así. Cuando mi esposa me dice, pero no es que la hiperinflación se acaba, ahí está. Sí, ahí está, porque no está todavía ni cerca de la media que ella dura. Se curan, sí, pero tú estás en el grupo de los mala conducta. Y probablemente de los mala conducta dentro de los mala conducta. Por lo tanto, tú todavía no estás ni siquiera en el averaje para haber resuelto el problema. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos en averaje, todavía nos quedan 13 meses de lucha contra la hiperinflación. Pero eso no quiere decir que no se va a resolver. ¿Por qué? Porque no existe ni una sola experiencia en el mundo con hiperinflación infinita. No hay un solo país que tú puedas decir, esos bichos tienen como 20 años en hiperinflación. Eso no existe. La hiperinflación es el único fenómeno económico insostenible. El único. Por lo tanto, nosotros estamos frente a ¿qué? A una realidad estadística y concreta. La crisis que hoy vivimos es finita. Es decir, que por cierto es la buena noticia de la mala noticia. Pero además, la información que tenemos en mano al revisar la historia es que todos, tarde o temprano, se toman la medicina. Y la medicina es siempre la misma. Un proceso de apertura económica que le lleva al país a rescatar sus equilibrios. No hay ninguna posibilidad de que Venezuela mantenga muchos años más su estrategia de control e intervencionismo estatal sin flexibilizarse en materia cambiaria, en materia de precios internos, en materia de precios privados. No hay ninguna forma que pueda superar su crisis sin buscar restablecer equilibrios en su relación internacional, porque va a necesitar plata fresca para poder bajar la tensión que genera el ajuste sobre la población más pobre. Por lo tanto, eso va a ocurrir. Y si eso va a ocurrir, entonces aquí viene mi estrategia para el sector turismo. Si eso va a ocurrir, el primer elemento importante es entender que si tú te quedaste, si tú decidiste estar, ya sea porque es una decisión voluntaria, ya sea porque la verdad es que sacaste las cuentas y te diste cuenta que aunque hay inflación en dólares en Venezuela, todavía es más barato vivir aquí que irte a Bogotá o a Miami. Que los ahorros que tengas en el extranjero, cuando tú pongas el pie en Miami, lo tienes que dividir entre 5 o 4, más o menos, de plano. O sea, redujiste 4 veces el tiempo que podías vivir de protección con tu patrimonio si no estás generando la plata en esa nueva locación. O porque decidiste que no te puedes ir porque tu mamá está viejita y escoñeta y no la puedes dejar sola, que también hay. O sea, o los casos extremos que no se van porque son nacionalistas y no me da la gana de abandonar mi tierra. El que usted quiera. El resultado final es que cuando estás aquí y estás en la burra, entonces más vale que arrees. Estás en la burra, cualquiera que sea la razón por la que estás aquí. Oh, yo vengo, es que yo confío en el país y tengo un hotel arrechísimo. O sea, marico, lo construiste hace 10 años y la vida te quedaste ensartado. Bueno, pues si me quedé ensartado, ahora viene la segunda parte de esta historia. Yo voy a arrear. Porque quedarme ensartado y además paralizarme es garantía de perder todo. Pues bien, resulta que la economía tiene una teoría que para mí es fantástica para entender nuestros retos de futuro. La teoría de la telaraña. Resulta que si yo estoy olfateando que hay un fin en la crisis y que además ha sido recurrente en la historia económica del mundo y que este país no va a ser distinto a ese,
Estoy hablando con los fenómenos hiperinflacionarios. Cuando aterrizas ahí, porque puedes aterrizar en pobreza solamente y no salir nunca de ella, pero cuando aterrizaste en la otra, que es la hiperinflación, y te va a obligar a fenómenos de cambio en materia económica, entonces funciona la teoría de la telaraña. ¿Y cuál es la teoría de la telaraña? Es la que indica que nuestras decisiones de hoy no van a ser beneficiarias del ambiente de hoy, van a ser beneficiarias del ambiente de mañana. Tú inviertes hoy y vas a tener un proyecto dentro de 3 años activo. Si tú estás esperando que en 3 años se produce un cambio fundamental, entonces comienzas a estar ya en el timing correcto para pensar en el relanzamiento o en la inversión que va a buscar atender un mercado que no tiene las condiciones del mercado actual. No puedo evaluar mi decisión de inversión en función de lo que está pasando hoy, sino de lo que va a pasar en el futuro. Y vale la pena decir que incluso el presente tampoco es como está mucha gente evaluándolo, pensando. Si nosotros le preguntamos a mi esposa cómo está Venezuela, te va a decir que está destruida, y en efecto sus indicadores, los he descrito, son indicadores negativos. Pero en esos indicadores negativos hay un montón de oportunidades que yo tengo que saber leer. Vale la pena decir, por ejemplo, que cerca del 31% de la población venezolana tiene acceso a divisas hoy. ¿Por qué? Porque si tú analizas lo que están ganando los venezolanos hoy en bolívares, por supuesto te pones a llorar. Pero si tú analizas que en los últimos 40 años, o 30, desde aquel Viernes Negro famoso, ya son 40 casi, ¿sí? Desde aquel Viernes Negro hasta hoy, esa sociedad vivió 4 décadas de sobrevaluación cambiaria con ahorro en el exterior, porque no confiaba en la estabilidad patrimonial en bolívares. Por lo tanto, la mayoría de los ahorros excedentes de este país en esos 40 años están afuera, convirtiendo a Venezuela en el medio de su crisis en el primer país con ahorro per cápita en el exterior de toda América Latina. No hay ni un solo país latino, incluido Chile, que tenga más ahorro per cápita en el exterior privado que Venezuela. Claro, con una concentración irregular. Probablemente hay unos 15 carajos que tienen la mitad. Y todos los demás tenemos una cuentica. Pero esa cuentica la tienes que sacar, porque no es verdad que la mayoría del consumo que hoy se ejecuta en Venezuela proviene de los ingresos que se están generando en el medio de esta crisis. Porque no es verdad que cuando tú pagas el Wyndham de Margarita o pagas el hotel de Canaima, ya sea el clásico o el recién inaugurado, no es verdad que lo estás pagando con los bolívares que generaste ayer. Lo estás pagando con un stock de recursos que se acumularon alrededor de 4 décadas y que están tocando a un subconjunto de ese mercado, que es el mismo que toca a la gente que tiene que cambiar 4 cauchos de su camioneta y tiene que traerse en repatriación $500 para comprar los cauchos. Esa población tocada por la divisa en extranjero, mezclada con la población que recibe remesas del exterior, es decir, repatriación plus remesa, hoy representa alrededor de 2.500 millones de dólares. Pero nuestra proyección es que en no más de 12 meses nosotros vamos a ver esa acumulación en por lo menos 4.500 millones de dólares, caminando a que en los próximos 3 años Venezuela debe recibir del exterior cerca de 6.000 millones de dólares producto de esas 2 actividades.
Por cierto, convirtiéndose en el segundo nivel de ingreso de la nación. Ojo, la podría decir que es el turismo, no, es la remesa y la repatriación. Que por cierto indica en materia económica un elemento central: el gobierno venezolano no puede pelarse ese boche. Y como no se puede pelar ese boche, hoy, ¿saben cuánto de esos dólares entra al país? Peanuts. Porque toda esa plata que mandan en remesa y todos los dólares que se trae usted para pagar la tomografía axial computarizada no toca este país. Pasa de una cuenta en el exterior a otra cuenta en el exterior y luego de una cuenta en bolívares a otra cuenta en bolívares. Por lo tanto, esos dólares ni huelen territorio nacional. Por lo tanto, el gobierno venezolano tiene un reto gigante, que es entender que cerca de 5.000 millones de dólares entran cada año a las reservas internacionales de El Salvador, o que Dominicana logra tener hasta 8 billones de dólares en reservas producto de las repatriaciones y remesas en su país. Pero ¿cómo lo logra? Lo logra con la racionalidad económica, que significa que tú, para poder hacer que te la vendan a ti, vas a tener que pagarla a mercado. Pero no a mercado en la nomenclatura oficial venezolana, porque el gobierno venezolano habla un español distinto al del resto de todos los países latinoamericanos y de todos nosotros. Claro, el gobierno habla de libertad cambiaria, o sea, es libre el tipo de cambio, usted puede vender lo que quiera y usted puede comprar lo que quiera al precio que yo fije. Coño, tremenda libertad. O sea, usted lo pide en 60 y ¿quién me lo vende? Yo lo quiero todo. Habla de anclaje al petro para el salario, porque el día que el presidente lo dijo costaba 1.800 medio petro, y después se tira un decreto en el cual el petro no aparece por ningún lado, sino los 1.800, y él dice que está anclado porque tomó un referente de un momento determinado. En fin, ese español es distinto al español convencional, pero se va a alinear. Porque en el momento en que el gobierno sepa que la única manera que tiene para captar los 5 o 6 mil millones de dólares de remesas y repatriaciones es que le pague a toda esa gente en el precio de mercado, o no lo puede conseguir, no importa que te pares de cabeza, hagas 1000 amenazas y metas preso a 40 gafos, después tendrás que abrir el mercado para poder captar los recursos que son vitales para tu desarrollo futuro. Por lo tanto, la época de control cambiario tiene fecha de vencimiento. No hay forma de sostenerlo económica y políticamente. Por lo tanto, entonces, nosotros tendríamos que ir a pensar en cuál es nuestro negocio, no en la Venezuela de hoy. ¿Cuál es en la Venezuela de hoy? Para mantenernos, deberíamos entender que hay un 31% de venezolanos que tienen acceso a divisas y que tienen una vida completamente distinta al restante 69%, y que ese 31% representa el 66% del consumo total del país. Por lo tanto, si bien es cierto, el país cayó, sigue habiendo 2/3 del consumo que está activo, respaldado en moneda extranjera dura, que ahorita además vive épocas complejas. ¿Por qué? Bueno, porque la devaluación ha sido más lenta que la inflación en este último mes, y estamos viendo inflación en dólares. Pero usted quiere que yo le apueste a que eso va a cambiar en la vuelta de la esquina y que el dólar se va a devaluar arrechamente, para describirlo técnicamente, en breve, y que esos equilibrios vuelven a ocurrir, porque la devaluación y la inflación no bailan pegados, pero llegan al mismo lado y no hay forma de evitarlo, es absolutamente inevitable. Con lo cual usted tiene que aprender también a jugar en los diferentes periodos y no ponerse nervioso sobre los impactos de ella. Ese proceso tiende a abrirse, lo que significa que nosotros tenemos que
aprovechar el mercado que hoy existe, a lo mejor no es en 31, pero sí en el 17% de esa población que tiene recursos suficientes todavía para atender una llamada relevante de nuestra oferta de servicios turísticos. Pero además, pensar en que ese futuro es un futuro que no nos puede agarrar con los pantalones abajo. Que yo no puedo pensar en mi desarrollo y mi oferta cuando llegue el cambio, sino ahora. Porque cuando llegue ese cambio yo quiero estar preparado para comerme el mundo. Pero que significa que yo no puedo venir a la reunión de turismo a decir que mi meta es desarrollar el turismo. No, yo tengo que tener cuáles son mis metas concretas. ¿Cuántos turistas es que yo quiero incrementar? ¿En qué áreas los quiero traer? Y si estoy en el medio de la crisis, ¿será que voy a buscar a los alemanes que les encanta un pego? Es decir, ¿qué voy a buscar en el medio de ese proceso? ¿Cuántos quiero? ¿Cuál es ese porcentaje de crecimiento en los próximos 2 años? ¿Qué infraestructura quiero desarrollar? Obviamente, en el marco de entender qué tenemos y qué nos falta, que va a ser un elemento fundamental, porque en este país hay un montón de cosas y no las puedes olvidar, porque la crisis suele generar amnesia. Creemos que como hay una macro crisis no tenemos nada, pero sí tenemos, y tenemos mucho, con problemas, sí, pero que yo todavía puedo rescatar, entender qué tengo y qué me falta, para ir básicamente siendo un optimista realista. No se trata de un optimista absurdo como un pesimista extremo. Se trata de un optimista realista que entiende que hay negocio, pero que tiene que tomar decisiones específicas, que tiene que planificar, que tiene que considerar los tiempos y los recursos que requiere para aprovechar esa ventaja. Con un objetivo central, que no es ser perfecto, ni competir a pelo con el mercado alternativo, porque obviamente partimos de una gran desventaja. Mi objetivo partiendo de crisis es mejorar. Se trata de eso, de mejorar. ¿Por qué? Porque al final, si yo enfilo mis baterías a mejorar, voy a tener concretos objetivos de mejora y no me voy a deprimir por no ser comparativo a corto plazo con mis competidores externos. Mi rol es mejorar para prepararme a los cambios en ese futuro. Porque al final, no importa que estoy en el medio de una supercrisis, no importa. Yo tengo que comportarme como Life of Pi, como Pi en Life of Pi. O sea, el tipo venía en un barco transportando el zoológico de su papá de la India a Nueva York, y el barco naufragó. La película arranca con un periodista. Bueno, el tipo se quedó en un barquito de rescate con un grupito de animales, incluyendo el tigre más feroz del zoológico, Peter Parker. Peter era. Y ese bicho se comió a todo el resto de los animales la primera noche y solo quedaron el carajito y el tigre. Y la película arranca con el periodista entrevistando al muchachito, muchos años después, ya mayor, preguntarle: pana, ¿cómo fue que tú te salvaste? Si tú venías en ese barco con un tigre, y toda la gente que se fue en el resto de los barcos, que no tenían riesgo, se murieron, los mató el mar, se ahogaron o los mató el sol. ¿Cómo te salvaste tú viniendo con el tigre? Y él respondió: ¿por qué me salvé? Coño, porque venía con un tigre. O sea, ¿por qué crees tú que se murieron todo el resto de los tipos que venían en esos barcos? Coño, se quedaron dormidos, estaban cansados, estaban muertos y se durmieron y los mató la marea o el sol. ¿Quién coño se duerme con un tigre en el barco? Y tuve que crear. Y entonces, tenía que dormir, me puse el aparato ese, el flotador, me tiré al agua, me amarré bajo la tesis de que el tigre no se lanza al agua. Y así podía dormir. Y aprendí a pescar peces voladores. Y por cierto, el pez más grande se lo daba al tigre, porque nadie es mejor que yo para no querer que ese bicho tuviera hambre.
Pero lo más importante era no abandonar la idea de que yo tenía que poner ese barquito dirección al puerto. Porque no importa cuánto me pasara la vida, ¡epa, tigre! ¡Sale, tigre! ¡Echa para allá, tigre! Marico, si no llego al puerto, o sea, estoy muerto. Yo tengo que dirigir mi barco, a pesar del tigre, a la dirección correcta, y significa hacer lo que tengo que hacer a pesar de tener miedo. Y eso significa los controles de costos, la innovación, la creatividad, los nuevos productos, los servicios diferenciales. Es entender que ese cliente, aunque sea más chiquito, es mi salvación, es mi puerto. Termino entonces con la última recomendación de éxito futuro. Solo vas a ser exitoso si te diviertes en el camino. Creo que ustedes, además, son un sector que lo debería entender mejor que cualquier otro. Sí. Vives de la diversión. Pues si tú vives de la diversión, viejo, diviértete haciendo lo que estás haciendo. No te dejes deprimir por la crisis que va a pasar. Diviértete haciendo lo que estás haciendo, porque entonces lo vas a hacer mejor. Lo otro está cantado, va a cambiar. Es muy simple. Cierro con una historia personal. Yo tengo morochos, y cuando nacieron mis morochos, mi esposa, que era una workaholic, dejó de trabajar. Ella dijo que por un rato, y los carajos tienen 14 años y la dicha no trabaja. Cuando nacieron, esta PhD de Northwestern University, que había sido una workaholic exitosísima, decidió concentrar todo su entrenamiento en sus hijos. Al cuarto día se cayó el cordón umbilical de Bernardo y ella celebró. Ay, bueno, mira, se le cayó el cordón a Bernardo, qué maravilla. Quinto día, oye, qué raro que no se le ha caído el cordón a Nicolás. Sexto día, estoy muy preocupada, no se le ha caído el cordón umbilical a Nicolás. Séptimo día, como cualquier ejecutivo, agarró su carajito, se lo llevó a la emergencia del Hospital de Clínicas Caracas, entró por esa vaina y exigió que le trajeran el pediatra, que lo subieron de Camurí. El pobre bicho llegó quitándose la arena de Camurí al Hospital de Clínicas Caracas, y cuando llegó desesperado a ver qué le pasaba al carajito, le dijo: mire, no se le cae el cordón umbilical. Y el doctor la miró con cara de arrechera profunda y le dijo lo mismo que les voy a decir a ustedes para terminar. Señora León, ¿usted ha visto alguna vez en su vida un adulto con el cordón umbilical pegado en el ombligo? No. Entonces tranquila, que esa vaina se va a caer.